Estas jornadas con Antonina Ferrá y con Joan Ribó. Y bueno, la idea original en la anterior y en esta era haber hecho una fila cero con organizaciones de la izquierda aragonesa para ver un poco este debate que queríamos introducir, este debate público que queríamos introducir, ver un poco qué reflejo tenían las diferentes organizaciones, ¿no? Me consta que ha venido Joaquín Palacín y gente de CHA. No sé si habrá gente de otras organizaciones. ¿Hay? Por si alguien quería expresarse. Perdona, ¿sois de Estado Aragonés también, no? Bueno, pues eso, si al final queréis tener alguna intervención, en la mesa os la darán gustosamente. Y nada, es decir que la idea es que como no ha podido haber esta fila cero para hacer este debate conjunto, se va a trasladar más adelante. Ahí me consta también que los compañeros de CHA querían organizar, o en tiempos me suena, ¿no?, que querían organizar algún tipo de foro que comentara estos temas, pero bueno, yo creo que hay buena disponibilidad por parte de una serie de organizaciones para profundizar un poco en qué hacemos aquí en Aragón a futuro para revertir, ¿no?, esta visión un poco de fragmentación que hay de cada uno por su lado, y sobre todo de cómo combatir unidos contra esta derecha que le hemos dejado asentarse demasiado pronto y demasiado fácilmente, ¿no?, creo yo, aunque venían de una ola que les favorecía mucho. Bueno, sin más, os dejo y gracias por venir. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy, en esta última jornada del ciclo Transformar de la Izquierda. Son unas jornadas muy importantes para nosotros en Zaragoza en Común, que esperamos que puedan tener un cuarto encuentro con todas las organizaciones que se han invitado y que no han podido venir a lo mejor por las fechas coincidiendo con las elecciones europeas. Hoy tenemos el placer de contar con Joan Ribó y Antonina Ferrá. Antonina es... Corrígeme si me equivoco con lo que me han dicho. Antonina es miembro de la permanente de MESPER Mallorca en 2013, jefa de gabinete de la Consellería de Innovación, Recerca y Turisme del Gobierno Balear en 2015 y formó parte de la ejecutiva de MESPER Mallorca bastante tiempo, ¿no? Sí, desde el inicio hasta el 19. Y Joan pues fue alcalde de Valencia entre 2015 y 2023, concejal desde 2011 hasta 2024. Podemos decir que es un defensor de las alianzas electorales con terceros partidos, ¿no? Primero con la Entesa en 2003 y después con Compromís del País Valencia. Les voy a pedir primero que nos introduzcan un poco en la situación de sus formaciones, si quieren comentar un poco pues cómo se configuraron, las especificidades de cada una y la situación en la que se encuentran ahora. Así que, Antonina, ¿quieres empezar tú? Como quieras. Hola, buenas tardes a todas y a todos. MESPER Mallorca, yo vengo aquí a hablar de MESPER Mallorca y no se puede entender MESPER Mallorca sin tener en cuenta el territorio insular en el que nos encontramos. Illes Balears está formada por cuatro islas, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, y en cada una de ellas tienen su propia idiosincrasia, su propia manera de ser. Compartimos cultura, lengua, pero las islas son un mundo diferente en cada una de ellas. Los partidos soberanistas, como nosotros, no podemos implantarnos en ninguna de las islas. Cada isla tiene un partido soberanista, que somos hermanos, que trabajamos juntos en objetivos claros en los que coincidimos, y normalmente suelen ser objetivos, diríamos, o bien elecciones generales o bien, como ahora, elecciones europeas. El día a día, en cambio, y las circunstancias de la ley electoral, pues hace que tengamos nuestras propias singularidades. Por ejemplo, en Mallorca se eligen
tres diputados, en Ibiza y Formentera otro, en Menorca otro. Esto hace que las necesidades electorales nos obliguen a hacer, como diría, pues pactos en los territorios. Por tanto, es importante que en cada uno de los territorios hay un partido soberanista, en este caso en Mallorca, Més per Mallorca, en Ibiza, Ara Ibiza, en Menorca, Més per Menorca. Sobre todo Mallorca y Menorca son casos muy similares en el funcionamiento de su construcción. Yo voy a hablar, básicamente lo digo porque son uniones de partidos. En el caso de Mallorca, la unión de los partidos ha llegado a un punto culmen, que se lo explicaba hoy a Pedro, pues que hemos llegado a un punto importante de simbiosis. Pero luego os lo explico con más detalle. En principio, deciros que Més per Mallorca nace en el 2011 como una coalición preelectoral de partidos en los que existen tres partidos: PSM, Iniciativa Verds y Esquerra Republicana. Cuando nace Més per Mallorca, nace con estos nombres, pero será en el 2013 que toma el nombre de Més per Mallorca. Es decir, antes se llama la sigla de los partidos uno detrás de otro. Hacemos reír a la prensa cada vez que nos nombramos y al final decidimos poner un nombre que será el de Més per Mallorca. Pero lo que quería yo contaros es que no nace porque sí, ni un día porque sí, sino que tiene una historia detrás que ayuda a tomar esta decisión. ¿Cuál es la historia? Podríamos remontarnos en los años iniciales de la democracia, cuando los partidos de izquierdas y los nacionalistas se intentan aliar para hacer frente a encarar un momento del inicio de la democracia. En estos momentos prácticamente es imposible llegar a acuerdos, precisamente por el hecho nacional en nuestro caso. A partir de las primeras elecciones generales, todos los partidos toman posiciones, cada uno por su cuenta, y nace el PSM, que es uno de los partidos que forman parte de Més per Mallorca. El PSM empieza su trayectoria en el 76, 77 y empieza una implantación territorial importante, siendo uno de los más importantes arraigados en el territorio. De Mallorca siempre estamos hablando. Bueno, pues tuvieron que pasar muchos años de democracia hasta que en el 99 los partidos de izquierdas se juntaron postelectoralmente para poder sacar al PP de un gobierno que había sido, pues ya digo, durante toda la democracia había gobernado un PP que, entre otras cosas, transformó las islas y bueno, de alguna forma nos las ha dejado como nos las ha dejado, es decir, un monocultivo turístico que efectivamente afecta al día a día de las personas que vivimos en nuestras islas. Bueno, pues lo que decía, en ese momento, en el 99, empieza una relación entre los partidos y la unión de estos partidos para sacar al PP. La experiencia no dura mucho, porque dura 4 años, pero es importante porque ya se visualizan toda una serie de políticas transformadoras que sí ponemos en marcha. ¿Qué pasa? Que esta decepción de la pérdida del gobierno nos afecta hasta cierto punto, porque efectivamente a lo mejor con el PSOE es con quien mantenemos discrepancias más duras, pero el resto sí que encontramos puntos de unión, sobre todo en las políticas que podemos
podemos llevar a término en Mallorca. Es en este momento en que creamos una coalición preelectoral ya juntos, el PSM, Izquierda Unida, Los Verdes y Esquerra Republicana. Todos estos actores que crean una coalición a nivel autonómico se juntan luego para volver a tener el gobierno con el PSOE y volvemos a tener 4 años de gobierno. Lo que decíamos, la sociedad mallorquina aprende a que la alternancia es posible, que la izquierda sabe gobernar y a veces pues puede gobernar la derecha y a veces la izquierda. Esto es un aprendizaje a partir de la unión de los partidos de izquierdas para gobernar. Y a partir de aquí siempre ha sido así. Durante 25 años hubo siempre el PP, en el 99 lo dejamos a la oposición y a partir de aquí crece y madura nuestra sociedad para hacer que esa alternancia sea posible y real. Bueno, pues una vez, ¿cómo decirlo? Estos partidos que se conocen y trabajan codo a codo hacen unos lazos, una unión que permite que si sacamos al PSOE y en ese momento todos los partidos hacen un cambio, un giro y hay evidentemente problemas internos. En este caso, desde el 2007 al 2011, pues nos encontramos que Izquierda Unida tiene una escisión, los verdes que tenían un acuerdo con ellos también se escinden y los que salen de Izquierda Unida y los verdes se juntan y montan un partido. En el PSM también hay una escisión sobre el 2004 y también se separan y se dividen aún más las fuerzas. Pero ¿qué pasa? Que el aprendizaje de los gobiernos anteriores, de la coalición posterior, lo que hace es que estos partidos que se han ido separando hacen que en el 2004 se unan, en el 2006, perdón, se unan y crean el Bloc per Mallorca. En ese momento, pues, comenzamos a trabajar para ¿cómo decirlo?, un acuerdo estable entre partidos. Y es aquí que en el 2011 se presenta el PSM Iniciativa Verds Entesa, la unión de estos tres que eran los restos, por decirlo de alguna manera, de lo que había sido el intento inicial del Pacte de Progrés, sacando al PSOE y a Izquierda Unida. Bueno, pues en el 2013 este entendimiento arraiga mucho. ¿Por qué? Pues porque son más las cuestiones que nos unen que las que nos separan. Sobre todo en la aplicación, y ahí vamos al pragmatismo, no hablamos de cosas con las que no estamos de acuerdo y lo que hacemos es dedicarnos a trabajar para la ciudadanía de Mallorca y hacer progresar desde distintas culturas esta nueva entidad. Esta nueva entidad caminará durante muchos años hasta la actualidad. ¿Cómo? Como una fórmula jurídica que es la coalición electoral que todos conoceremos. Unión de partidos para presentarse a unas elecciones. Nuestra relación ha sido intensa, ha habido problemas como puede haber en muchas partes y como normalmente hay cuando hay personas y hay grupos de personas, hay problemas, pero se han ido salvando priorizando aquello que consideramos que hace que sea más rendible
y perdónenme si soy tan pragmática, pero hacer rendible esta unión de partidos, hasta el punto en que ahora, en el 21, hemos llegado a hacer pues un partido de partidos. Ya no, la fórmula jurídica ya no es una coalición que venía siendo estable desde el 2011, sino que ahora ya es un partido en el cual los partidos que antes formaban la coalición ahora se adhieren al proyecto y forman parte de él. Evidentemente el proyecto de Més per Mallorca es asamblearista, es decir, una persona, un voto, y todo pasa por asamblea. Los partidos no han desaparecido porque todos tienen sus órganos que funcionan, pero funcionan mínimamente. Funcionan mínimamente por voluntad propia y desde 2015 más o menos, toda la actividad política se hace a través de Més per Mallorca. Es decir, los partidos existen, la relación con los partidos es necesaria, pero la actividad política se hace a partir de Més per Mallorca. Esta nueva situación ha sido a partir del 2021. Por tanto, en estas pasadas elecciones autonómicas y municipales, pues ya nos hemos presentado como partido político. Es una experiencia nueva. Creo que no difiere de lo que hemos estado haciendo hasta ahora porque nuestro funcionamiento ha sido asambleario en todo momento. Por tanto, la percepción de la gente era que nosotros ya éramos un partido. Lo que pasa que ahora lo hemos formalizado y nuestro funcionamiento sigue siendo el mismo. Eso es un poquito lo que ha sido la trayectoria, que como ven no es una trayectoria de hoy por hoy, sino que es una trayectoria que viene de lejos, que se ha alimentado de las experiencias previas entre los distintos partidos y ha llevado a Més per Mallorca a formar parte de los distintos gobiernos de progreso. Igualmente, como también, pero no me toca a mí decirlo, también han tenido pues Més per Menorca, no así Ara Eivissa. Pero vaya, esto es un poquito la introducción de cómo ha ido y de cómo se ha desarrollado Més per Mallorca. Muchas gracias. Le pasamos la palabra a Joan Ribó. Bueno, buenas tardes. ¿Funciona esto? Sí, ¿no? ¿Se oye? ¿Sí? Vale. Yo vengo a hablaros de Compromís. Compromís es sencillamente una organización electoral, de momento es una coalición electoral a nivel de País Valenciano, que no tiene una estructura superior y que está trabajando a nivel de País Valenciano. ¿De dónde viene? Viene de problemas de organizaciones anteriores. Fundamentalmente, yo creo que el elemento más destacable es el de Esquerra Unida, que en su momento entró en crisis, se rompió, dando lugar pues a uno de los partidos que en este momento están formando Compromís. Muchos de los que estábamos en Esquerra Unida, yo por ejemplo fui coordinador suyo durante solo 10 años, pues nos fuimos también, no nos fuimos, me echaron, también de Compromís, y estamos ahora de independientes, concretamente. Lo forma también otro partido, que es els Verds, igual que en Més Mallorca. Els Verds estuvo en coalición antes con Esquerra Unida y luego también entró en crisis esta coalición y pasó a formar parte de Compromís. Y el partido gordo, que por decirlo así, el partido mayoritario de Compromís, es el bloque nacionalista, que en estos momentos se llama MES también. Creo que os quieren imitar un poco. Entonces, de alguna manera, en estos momentos, Compromís está formado por 3 partidos. MES, un partido donde su rasgo fundamental es la defensa del territorio, nacionalismo, etc. Iniciativa, cuyo rasgo fundamental sería el ecosocialismo, planteamientos
d'Esquerra Unida evolucionados, y els Verds la defensa del tema del medio ambiente, y con un componente de independientes importante. Ese sería un poquito el esquema de cómo está Compromís. ¿Cómo funciona? Vamos a ver, Compromís funciona en principio por consenso, y eso ha sido un elemento que yo creo que tiene una parte positiva y una parte menos positiva. Por consenso quiere decir que las decisiones no se toman si no hay acuerdo entre todos los tres partidos. Creo que es un elemento importante para evitar, que sé que en las reuniones anteriores habéis preguntado sobre ese tema, es un elemento importante para evitar fricciones. ¿Desventaja que tiene? Le da una gran rigidez y es difícil tomar decisiones con rapidez sobre todo. Y entonces eso hay que ajustarlo, es cierto, pero yo quiero insistir que es un elemento importante. Por otro lado, Compromís funciona a nivel de partidos con unas cuotas que se traducen en dos elementos fundamentales. Por un lado, la aportación económica y por otro lado, el nivel de representación. Entonces, concretamente en este momento, a nivel de País Valenciano, MES tiene el 60%, el Iniciativa tiene el 35% y els Verds, que es un partido pequeñito, tiene el 5%. Cuidado que eso, por ejemplo, en la ciudad de Valencia cambia, porque en Valencia resulta que el no partido mayoritario somos los independientes, los que no tenemos partido, y entonces se rebajan todas estas cuotas para dar presencia un poquito a los independientes, digámoslo de alguna manera. Allí nos llamamos gent de Compromís, por decirlo de alguna manera, para que veáis un poquito cómo funciona. Creo que es importante, pero yo quisiera dejar claro también que es una situación inestable, porque jurídicamente solo es una formación electoral, hemos sido advertidos de que hay que avanzar a ese nivel, y en este momento estamos planteándonos, hay una comisión de trabajo en este sentido, yo formo parte de ella, precisamente representando un poquito a la gente independiente, estamos planteándonos a montar una federación de partidos. En la federación de partidos hay un problema, los que no tenemos partido, ¿cómo nos metemos ahí? Entonces hay dos elementos que estamos discutiendo y que no hemos resuelto, estamos trabajando en ello. Una posibilidad es lo que yo llamábamos antes, el modelo un poquito convergencia y unión, donde todo lo deciden los partidos, y si no estás en un partido no te enteras, y otro el modelo Bildu, en donde, aparte de que hay una mesa de partidos que tiene sus elementos, hay unas asambleas y hay unas capacidades de decisión. Yo, evidentemente, y los independientes nos decantamos por esta posición y creo que más o menos mayoritariamente vamos por ahí, pero no estoy seguro. O sea, en el momento que lo tengamos decidido, os lo digo. O sea, que yo creo que está claro. El problema de los independientes, yo creo que en algún momento la falta de decisión se puede convertir en una falta de democracia, y entonces eso en algún momento nos ha chirriado. Creo que es importante, y por eso, por ejemplo, en aquellos sitios donde hay muchos, como en Valencia, hemos dado avances en hacer asambleas y en la toma de decisiones de forma asamblearia, porque nos parece un elemento importante. Vamos a ver, yo creo que hay una serie de cosas que me parece que hemos aprendido en Compromís y ahora sí que quiero relacionarlo con los años que hemos estado gobernando. Si queremos que no chirríen las cosas entre los partidos grandes y los menos grandes y los pequeños, creo que es muy importante dar un marco de decisión y un marco en donde cada partido pueda sentirse representado, de alguna forma. Por eso nuestro objetivo, que a veces no lo cumplimos, quizás ahora lo cumplimos poco, es que la visión exterior de Compromís sea una visión poliédrica. Somos gente nacionalista, pero somos gente socialista y somos gente verde. Las tres cosas, sin exagerar ninguna de ellas, por decirlo así. Ese equilibrio es complicado y hay que hacerlo también a nivel de representación de personas. O sea, no todo el mundo puede ser de un sector, porque si no los otros se quedan subrepresentados. Entonces yo creo que esos equilibrios son muy importantes para poder equilibrar. Y ese mismo elemento, yo por ejemplo, que he estado de alguna manera presidiendo una coalición del 15 al 19 entre Compromís, Partido Socialista y Podemos, y del 19 al 23 entre Compromís y Partido Socialista,
o se deja un marco en el cual cada partido pueda tener su campo de expresión, pueda desarrollar su expresión, o la olla empieza a coger presión y al final explota. Por lo tanto, es fundamental, a mí me parece que es imprescindible, es fundamental pues que de alguna manera tengamos que reconocer. Yo os diré un ejemplo. Nosotros, al salir del COVID, dijimos, atención, que los apartamentos turísticos son un problema, presentamos un informe, pero no teníamos urbanismo. Y eso se aprobó ayer por unanimidad en el Ayuntamiento de Valencia. Entonces, tienes que renunciar a determinados aspectos en aras concretamente de determinados elementos. Y hay elementos de acuerdo y hay elementos de desacuerdo. Nos pasa lo mismo, por ejemplo, nosotros tuvimos elementos de desacuerdo, que igual podéis tenerlos aquí también, con la implantación de los parques fotovoltaicos en determinadas zonas en donde habían corrientes que decían, sí, pero es fundamental introducir la energía fotovoltaica para el cambio, para mitigar, eliminar el cambio climático, pero otros decían, pero también es fundamental preservar el paisaje. Y esos elementos hay que equilibrarlos y tienen, digamos, planteamientos diferenciados. A nosotros eso nos ha pasado dentro y el aprender que eso hay que gestionarlo nos ha permitido también, de alguna manera, gestionarlo fuera en el ayuntamiento. Yo creo, siempre nos hemos planteado que es muy importante que demostrarle a toda la sociedad que la izquierda somos capaces de ponernos de acuerdo para gobernar. Yo creo que ese elemento, y eso vale para los de izquierda, para los de centro, para los de derecha, a los otros no me acuerdo. Entonces, yo creo que ese elemento lo hemos intentado y creo que es fundamental. Lo que planteabas antes, el sentido práctico de las cosas, porque en definitiva mucha gente lo que quiere es que le resuelvan sus problemas. Yo también plantearía otro elemento que me parece fundamental para plantearse, llegar a acuerdos entre las diferentes formaciones políticas de la izquierda transformadora. Vamos a dejarlo así, la izquierda del sol. Le llamamos transformadora y así nos aclaramos. Cualquier organización política es un instrumento, no es un fin. Yo creo que ese elemento es muy importante. O sea, el patriotismo de partido es bueno controlarlo y dosificarlo, porque de lo contrario puede producir una serie de elementos que a mí me parece muy, muy perjudiciales. Y quiero entrar en otro tema que me parece importante. Mirad, yo ahora he cogido la manía de leer cosas sobre globalización. El último que me he leído es el de Nicolás Sartorius, pero antes había leído uno del New York Times, de la Universidad. Estamos en un mundo en el cual, nos guste o no, la economía, las finanzas, la comunicación, la tecnología está totalmente globalizada. Entonces, o nosotros sabemos buscar los mecanismos para dar respuesta a ese tema, o no nos vamos a enterar de lo que está pasando. Y eso, evidentemente, es muy importante resolverlo en el País Valenciano, pero también en España y también hay que hacerlo en Europa. Por lo tanto, tenemos que plantearnos muy seriamente los instrumentos de federar, por supuesto, y confederar a niveles de Estado y a niveles europeos. O no responderemos a cómo está la situación actual en el mundo. A mí ese tema, me preocupa profundamente, porque creo que de alguna manera todo el desafecto a la política que estamos viendo en la gente joven, etcétera, es porque no estamos ni sabiendo ni teniendo los mecanismos para resolver sus problemas, porque esos problemas son globales y no tenemos instrumentos para darle salida. Bueno, y no me enrollo más. O sea, yo sí que quisiera acabar con una frase de una persona que para mí es un ejemplo, de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Dice, algún día la izquierda transformadora aprenderemos a no pelearnos por un punto cuando estamos de acuerdo en la inmensa mayoría de ellos. Gracias. Damos la palabra a las compañeras y compañeros que vienen de organizaciones invitadas, si quieren empezar ellos con el turno de preguntas.
¿Se oye? Sí. Yo le quiero preguntar al señor Ribó, porque es un alcalde que destacó como político laico, y le quería preguntar, ¿por qué cree usted que los alcaldes y políticos en general no hacen pedagogía para que se cumpla el artículo 16.3 de la Constitución? ¿Cree usted que le resta votos? Perdona, no me sé el artículo. El 16.3 de la Constitución es el que dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bueno, vamos a ver. A mí me decían que era ateo, no sé qué más, en el Ayuntamiento de Valencia, precisamente porque eliminamos la presencia del Ayuntamiento de cualquier manifestación, estar en cualquier catedral. Ese tema para nosotros ha sido siempre una constante, y para mí el tema del laicismo, o sea, yo soy muy consciente, como ya no soy muy joven, soy muy consciente de los problemas que ha generado el nacionalcatolicismo, por decirlo así, y que pervive, al menos en el Ayuntamiento de Valencia, pervive. O sea, mientras le estaba dando la vara a la nueva alcaldesa, me estaba subiendo a la Virgen al primer piso ya. Pero es que todavía no se la había terminado de dar, o sea, para que te hagas una idea, ¿no? Entonces nosotros hemos mantenido una posición de, en ningún momento, ningún concejal de Compromís. La otra parte del gobierno, no me refiero a Podemos, por supuesto, la otra parte del gobierno no pensaba exactamente lo mismo. Podía ir a ningún acto religioso como concejal, evidentemente como persona. Hace lo que quiere, es un asunto suyo, no me importa, pero como concejal. Y siempre a mí se han enfadado muchísimo conmigo cuando he invitado a otro tipo de confesiones religiosas, precisamente al ayuntamiento, cuando se me ocurrió el último año ir al final del mes de ayuno concretamente que les dejamos la plaza del ayuntamiento para que hicieran la fiesta, como cuando se me ocurrió me quería matar. Pero bueno, yo creo que es fundamental dejar claro que, y pensando incluso es fundamental para la misma Iglesia, quiero dejarlo claro, es fundamental para toda la sociedad dejar claro que el ayuntamiento es de todas las personas, de todos los ciudadanos y las ciudadanas, piensen y crean en la religión que crean. Eso cuesta, o sea, yo he de reconocer que hay cosas que están muy pegadas, están pegadísimas. Por ejemplo, no sé qué día tenemos el Corpus en Valencia y tendremos ahí una manifestación, bueno, no es una manifestación, una procesión o algo parecido, en donde a ver cómo me separas una cosa de otra, y es continuo, pero hay que hacer un esfuerzo de separación. Me parece clarísimo que la defensa del Estado laico es algo que tenemos que plantear. Bueno, me he dejado una cosa, se nos ocurrió permitir que una asociación hiciera el desfile de las reinas magas, la semana después de los Reyes Magos. Aquello fue terrorífico, o sea, que un desfile que era de los tiempos de Stalin, etcétera, etcétera, o sea, sencillamente intentando plantear de 3 magas que repartían, una serie de elementos, pero que no tenían ningún carácter religioso. A mí me parece importante este tema, o sea, creo que conseguir que todas las instituciones tengan carácter laico, creo que es un elemento fundamental. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presencia y desde luego, Joan, como a ti te conozco, bueno, no te conozco personalmente, pero te he seguido durante todos estos años. Entonces, agradecer ese compromiso. Simplemente yo parto desde el movimiento vecinal. Entonces, hay un desencanto tremendo en la gente, no en nosotros, que por más de que las cosas nos vayan mal, seguimos pensando en la utopía y en la defensa de que una izquierda hace siempre las cosas mejor que una derecha. Entonces, ¿qué os pediría? Agradeceros primero que os mantengáis, y que lógicamente que representáis a toda la ciudadanía, o sea, que es que España estamos de derechas, de izquierdas, del medio y del otro. Entonces, pero es el conjunto lo que hace la nación y lo que hace la ciudad, y hay que pensar en todos, pero sin perder el norte. O
sea, que nosotros tenemos que tener muy claro dónde estamos. Y en dónde estamos es pues a favor de las necesidades de la ciudad, del país, y tenemos que dar respuesta hasta eso. Y el hecho de contar con la gente no quiere decir que nos escoremos, sino sí, contamos con todos, pero nosotros tenemos unos criterios muy claros de dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, yo sí que me parece muy bien vuestra postura, hay que unificar, hay que contar con toda la gente, pero sobre todo evitar los egos. El problema que tenemos hoy son los egos, ¿eh? Entonces hay que dejar los egos de un lado y vamos a pensar en el pueblo, en la ciudad, en los ciudadanos. Entonces yo seguir pidiéndoos que os mantengáis ahí, que sigáis trabajando y que nosotros, la base, sepamos también dónde estamos. Gracias. Pregunto yo, que yo sí que tengo alguna preguntilla también. Entroncando un poco también con la vez pasada que vinieron Gerardo Pisarello y Matute, me parece que los cuatro habéis hablado de, bueno, cada uno de la invención que habéis hecho en cada territorio para que os haya permitido poder ir juntos y juntas, que no es algo fácil. Pero me quedo con que los cuatro habéis dicho que hay que renunciar a algo. Cada partido, cada organización, incluso los bloques independientes, para poder juntarse tienen que renunciar a algo, ¿no? Ahora, pues Joan lo ha nombrado como que hay que controlar un poco el ego, el nacionalismo, patriotismo de partido, lo has llamado. Y bueno, y en MES parece que el aprendizaje del que hablabas va un poco en esa línea, ¿no? De decir, bueno, hay... perdón, que no estoy acostumbrado a hablar con los micros, perdón. Que digo que parece que hay que renunciar a algo, ¿no? Para poder ir juntos, que todas las formaciones políticas, pues no es solamente un encaje que digas, pues yo estoy igual que estaba fuera pero dentro, hay que perder algo todos para poder ir juntos. Y esto a la vez, que también entroncando con los cuatro, me parece que hay un objetivo que es el que hace un poco de contención para que justamente podamos limar asperezas entre organizaciones que, bueno, en el contexto actual creo que es echar a la derecha de nuestros ayuntamientos y de las comunidades autónomas, ¿no? Que no es poca cosa. Aquí ya estamos sufriendo la segunda del PP en Zaragoza y no es broma, ¿no? Lo que están llevándose puesto. Entonces, bueno, os quería preguntar en este contexto un poco marcado por la posibilidad de que venga la extrema derecha, del ascenso de la extrema derecha, que no parece que, o da la sensación, como también decía Gerardo en la anterior, de que está avanzando y no hay mucha manera de pararle. ¿Cómo os planteáis esta articulación con la ciudadanía, en vuestros territorios, ¿no? Cómo construir un poquito desde la unidad y si nos podéis hablar un poco de eso también. Bueno, la verdad es que creo que el problema de la extrema derecha no es, como tú has dicho, un tema único ni de Mallorca, ni de Aragón, ni de Valencia, es general. Hay muchas teorías de cómo encarar esta realidad. Y una de ellas es no haciendo caso que los medios de comunicación no hablen de ellos. Otra teoría es que los rebatamos con datos. La realidad es que la extrema derecha está aquí y es por alguna cosa. Yo creo que Joan en su intervención ha hablado de ello. No es culpa nuestra, pero sí es culpa de una sociedad en que la izquierda no ha sabido dar una respuesta de izquierdas en un mundo global muy complicado. Creo yo que no hemos dado, a pesar de que sí que nuestras políticas son diferentes, sí que nuestras políticas son transformadoras, porque, por ejemplo, en Illes Balears el hecho de nosotros estar
conjuntamente con el PSOE, el cambio lo hemos aportado nosotros, hemos aportado leyes contra el cambio climático, hemos aportado la ecotasa, hemos aportado un montón de políticas que efectivamente transforman la sociedad. Pero no basta, estamos en un mundo complicado y creo que es una ponencia muy interesante, pero que creo que no la podemos resolver, o al menos yo no la sé resolver. Sé que el cambio a nivel mundial, a nivel europeo, está aquí, que la extrema derecha sigue avanzando y probablemente es porque la democracia no está dando las respuestas a las necesidades que tiene la gente. Entonces hay que ver cómo están, porque no hay nada más allá, o no conocemos nada más allá de la democracia. La democracia es que todos podamos decir lo que pensamos, es lo que intentamos tener en nuestros propios partidos. El asamblearismo es la construcción de abajo hacia arriba. Eso es lo que nosotros impulsamos. Pero esta sociedad líquida en la que nos encontramos ahora, pues probablemente hace que nuestras políticas no lleguen donde tienen que llegar. Y es ahí donde yo creo que tenemos que trabajar, y la izquierda, con ese pragmatismo de que hablábamos, tendríamos que unir más las fuerzas para hacer frente, para aplicar de forma más vehemente las políticas transformadoras reales que nosotros sabemos que funcionan, pero que la realidad financiera, económica, esa que hablaba Joan, hace que las cosas no sean tan fáciles cuando la izquierda llega, porque cuando la izquierda llega y quiere transformar, te encuentras un mundo entero, el poder fáctico, que hace lo imposible para que tú no puedas llegar a triunfar en aquello que tú haces. ¿Por qué? Por intereses, lo sabemos todos. En nuestro caso, ¿cómo lo afrontamos? El pragmatismo de la unión, es lo que les decía antes, no discutamos de cosas del sexo de los ángeles, para decirlo de alguna forma, y vamos a discutir de lo que realmente le preocupa a la gente. Y casualmente las entidades que nos hemos unido, en eso estamos casi siempre al 100% de acuerdo. ¿En qué no nos ponemos de acuerdo? En cosas que probablemente no afectan al día a día de nuestra ciudadanía. Por tanto, menos patriotismo de partido, en cambio, más trabajar para la ciudadanía. Yo es que no entiendo otra forma de combatir a la extrema derecha que no sea trabajando desde la lógica del trabajo para mejorar la vida de la gente. Yo creo que el problema de la izquierda es que no tenemos, intentamos poner herramientas para lograrlo, pero nos cuesta mucho, cosa que no cuesta tanto a la derecha, a nosotros nos cuesta. Muchas gracias. ¿Quieres contestar algo? Sí, no, bueno, más o menos yo me adhiero totalmente a lo que ha comentado. O sea, insisto, creo que hay que ser prácticos, y cuando ha comentado la compañera del movimiento vecinal, creo que el pragmatismo es muy importante. O sea, el afrontar los problemas que tiene la gente e intentar buscar las soluciones desde abajo a los problemas que tiene la gente. Creo que ese es el primer paso y donde nos tenemos que estar moviendo permanentemente. Se ha comentado también, o sea, creo que hemos de evitar egos, hemos de evitar patriotismo de partido y una serie de elementos. Y al mismo tiempo tenemos que buscar los instrumentos para poder resolver los problemas de la gente que no podemos resolver. O sea, por poneros un ejemplo, el tema de la vivienda, quizás en estos momentos un ayuntamiento no tiene los instrumentos suficientes
para poderlo resolver. Y seguramente la comunidad autónoma tampoco, y eso como mínimo tiene que venir a nivel de Estado, si no europeo. Entonces hay que buscar los instrumentos políticos y organizativos a un nivel superior, y a mí me parece fundamental. Y cuando leo, por poneros un ejemplo, que allí en los años 50, en Estados Unidos a las grandes fortunas se les tasaba con un 50, 60 y 70% en impuestos, y ahora veo como un 10% les parece escandaloso, digo, bueno, pues si no le damos un poco la vuelta a este tema, evidentemente no haremos nada. O sea, eso también me parece claro y lo quiero dejar muy claro. O sea, toda la campaña de la derecha y la extrema derecha de bajar impuestos se traduce en que al día siguiente te recortan en enseñanza, en sanidad, en servicios sociales, etcétera. Entonces yo creo que eso hay que dejarlo muy claro, y creo que es un elemento que hay que dejarlo, que es fundamental en cualquier política que queramos plantear de izquierda. Sin recursos no se pueden hacer cosas. Y los recursos tienen que venir de los impuestos, no vienen del cielo, evidentemente. Y han de ser impuestos dedicados a los más ricos, no a la comida, por ejemplo, que la comemos todos y estas cosas que se suele hacer. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Yo, lo siento, tengo una pregunta sobre el bloque anterior, ¿vale? Entonces rebobino un poco, que tiene que ver con la relación de las personas independientes y los partidos dentro de vuestros espacios. O sea, los dos habéis comentado. Antonina, también me gustaría que nos comentases por qué habéis dado el paso de convertiros en partido político, ¿vale? De pasar de ser coalición a partido político, cómo lo impulsa y cómo organizáis que haya personas que no tengan partido con los partidos dentro del espacio. Y lo mismo para Joan, además siendo tú como eres, ¿no? Independiente, gente de Compromís, ¿cómo es esa relación en la toma de decisiones? Porque al final también es algo, si os organizáis como gente sin partido, ¿no? En qué foros se dan, cómo es esa relación. O sea, me provoca especial curiosidad, ¿no? O sea, también por aprender y por contrastar con la experiencia que hemos tenido aquí en Zaragoza en común. Gracias. ¿Comienzas tú? Bueno, que yo aprovecho para que tengo el micrófono aquí. Un poco también, creo que está relacionado, un poco una reflexión de las tres mesas redondas, ¿no? De los 3 jueves. Un poco lo que pienso y también mi recuerdo, ¿no? del proceso de 2015 en el que Zaragoza en Común ganamos el gobierno de la ciudad, es que eso fue posible completamente porque hubo ciudadanía, gente en general independiente, que sobrepasó por completo a los partidos. Y los partidos, entonces, para mí también es la experiencia de Zaragoza, ¿no? Que Pedro os la habrá contado, que pues en 2019 cada partido de izquierda transformadora, por así llamarla, fue por su lado, pero es que en el 23 ha vuelto a pasar lo mismo y ya tenemos 2 legislaturas de la derecha, ¿no? Y entonces, bueno, los partidos que yo conozco en Zaragoza no están dispuestos, no tienen ningún interés en hacer estas cuestiones, en hacer estas alianzas interesantes que estamos viendo durante estas semanas. Y cuando la han tenido ha sido porque han sido completamente sobrepasados por un movimiento popular más o menos arraigado, pero que les ha pasado por encima y se han sentido obligados, ¿no? Y en unos casos han sido más sinceros, en otros menos, pero pragmáticamente eso sirvió para ganar el gobierno de la ciudad y para que tuviéramos un alcalde y una vicealcaldesa, los 2 independientes, que es algo que ahora mismo pues parece casi ciencia ficción, ¿no? Eso es un poco lo que pienso. Y luego también tengo, durante estas semanas también me acordaba de otra cosa, que era que cuando estábamos, no sé si era final 2014, principios 2015, no sé, preparando lo que serían la Zaragoza en Común, las elecciones municipales, todo eso, y decíamos que cómo elegir a nuestros representantes en una asamblea que podríamos estar tranquilamente 100 personas o más. Entonces alguien se atrevía, se animaba
a lo mejor no a proponer así muy seriamente, pero a sugerir que podría ser por sorteo. Entonces, bueno, esto, fijarte en las reacciones de la gente, quienes se escandalizaban, y no era una propuesta en firme, se escandalizaban, pero qué desastre, pero qué tal, pero qué cual. Quienes pensábamos que, bueno, que podría ser, que seguramente sería una vía a explorar, ¿no? Y en fin, pues estas cosas. Sí, bueno, como he dicho antes, Més per Mallorca era una coalición de partidos y sustancialmente la forma de funcionar no ha variado. ¿Cuál fue el secreto? Porque nosotros no optamos como Compromís por el tema de las cuotas porque entendíamos que eso creíamos que no nos iría bien. Por distintos motivos, a lo mejor porque es difícil controlar el crecimiento de los partidos. En nuestro caso, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que los partidos dejan de tener afiliados, mientras que los afiliados ahora ya son de MES, incluso antes de ser partido. Es decir, el tema del partido, de alguna forma, es una fórmula jurídica que nos ayuda a nivel de gestión electoral o de gestión en general, pero el funcionamiento es igual que antes. Lo que yo no os he dicho, porque creía que habría otras preguntas que incidiríamos en eso, es que, claro, en nuestro caso, lo que se priorizó, eso sí lo he dicho, pero vaya, es los puntos en común para llegar a acuerdos. Pero teníamos un partido que era el mayoritario, por decirlo de alguna forma, con una gran implantación a nivel territorial municipal, mucha implantación a nivel municipal, hemos sido siempre entre la segunda y la tercera fuerza a nivel municipal, y los demás partidos de la coalición no tenían esa implantación. Pero ¿qué aportaban a MES? Lo que aportaban a MES era una apertura hacia nuevos sectores, llegar a ciertas entidades, ciertos sectores en los cuales el partido grande le costaba más entrar. Entonces, ¿cuál fue la visión? La visión es: no soy más grande que tú, que lo soy. Por ejemplo, a nivel económico había un porcentaje que sí que estaba establecido. ¿Por qué? Porque el mayor tenía una deuda de las elecciones anteriores, pues mucho mayor que los partidos recién estrenados, por ejemplo. Entonces hubo un acuerdo de sanear primero las cuentas del partido mayor. Pero a nivel de representación en los órganos de decisión, se optó por la coordinación, siempre uno de un partido y también de otro. La clave no está probablemente en muchas cosas más allá de el entendimiento humano. Cuando empezamos cuando pusimos en marcha la idea, fueron primero reuniones entre altos dirigentes de los 3 o 2 partidos en aquel momento, muchas reuniones para detectar si era posible, a pesar de la experiencia previa que teníamos, si era posible encarar algo con voluntad de ser estable. Cuando se llega a la conclusión, lo importante es que las 2 personas que encabezan esa decisión son 2 personas, una de cada partido, que se entienden a la perfección, que transmiten a la gente que es posible trabajar para la gente de nuestro entorno y prescindir de aquello que es diferente y que nos puede traer problemas.
Hemos tenido problemas, ¿cómo no? Hemos tenido problemas y los hemos afrontado. Hemos hecho primarias y hemos llegado a que la gente vote a la gente teniendo en cuenta siempre que todos tienen que estar representados. Es difícil, ¿eh? Es difícil, pero hemos llegado a este punto. Hemos llegado a este punto de normalización. Pero claro, la paz interna no es algo que surja así como así, sino que debe cuidarse, y debe cuidarse con detalles. Para mí las claves son el respeto y la confianza. Respeto entre personas y ese respeto te lleva a la confianza y el trabajo codo con codo. Yo recuerdo los problemas que teníamos los trabajadores de las distintas organizaciones. No confiábamos unos en los otros. ¿Cómo llegamos ahí? Pues llegamos al trabajo codo con codo y sobre todo viendo que aplicábamos políticas transformadoras y no teníamos reparos porque estábamos luchando por lo mismo. Y decías, bueno, pero estos son esos frikis y tal, pero estamos haciendo y trabajando por lo mismo. Es decir, es un poco sui generis, pero es lo que hemos hecho en Mallorca. Yo no sé cómo funcionará a partir de ahora, porque ya les digo, esto es la primera vez en la que nos hemos presentado como partido. Yo entiendo que si es asambleario, que es lo que es, y todos tienen capacidad de formular propuestas y de llevarlas a cabo a través de los órganos internos, como lo era en la coalición, yo entiendo que tiene que ir bien, pero eso será un tema que veremos más adelante y podré contestarles si ha ido bien. En algunas ocasiones, por ejemplo, cuando tocamos el tema de si federalismo, de si España, de si... Bueno, pues cuando llegan las europeas es cuando nos toca pues a lo mejor tirar un poco más de ideología, más de fondo, y recuerdo en las últimas no, pero en las anteriores, pues como no había consenso, porque sí que nosotros funcionamos por consenso, y si no, pactamos las discrepancias, pues si no hay consenso, pues no nos presentamos a las elecciones. Es triste no presentarte a unas elecciones, pero lo hemos hecho. De tal manera que en las pasadas fuimos con Compromís, en estas vamos con Esquerra, Bildu y BNG. Y es decir, tenemos una cierta libertad y en función del momento en que nos encontramos podemos optar por una cosa o por otra. En cuanto a que somos una herramienta y tenemos que encontrar las herramientas, yo antes os he comentado que somos islas diferentes, con partidos diferentes, que estamos unidos en la mayoría de las políticas que afectan al gobierno balear, también en la perspectiva ecologista, territorial, pero cada uno en su territorio. ¿Cuál es la herramienta que hemos puesto en marcha también ahora? Pues una federación de partidos entre islas, que es la Federación Arames. Esto es la herramienta que hemos pensado puede ser válida para afrontar conjuntamente, ya sea a nivel del Estado español, ya sea a nivel europeo. Es una herramienta y es intentar, insistir en unir para llegar más lejos. Los independientes en nuestra formación están en los estatutos como, es decir, cuando se creó Més per Mallorca hubo una entrada impresionante de gente independiente que entró y teniendo la posibilidad de organizarse, pues de momento no lo han hecho, pero los estatutos se lo reconocen. Es verdad que hemos intentado tener sensibilidades en la construcción de los órganos de decisión, también en las listas electorales, y creo un poco que eso
puede haber sido el éxito, si es que es un éxito, estamos trabajando en ello, pero creo que ha sido básicamente el trabajo duro, la confianza que hemos cogido con todos nuestros compañeros de sectores o de entidades y organizaciones diferentes y priorizar pues aquello que nos une más que aquello que nos separa. Eso es lo que yo creo que hemos hecho. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta enlazada, alguna palabra? Sí, algo de lo que has comentado. Yo quería preguntar si hacéis primarias en las coaliciones, si hay periodos si hay carencia de periodos de 4 años, 8 años para los cargos, si hay que abandonar el cargo, o se puede contar a más de 8, o se sabe contar hasta 8 solo. Últimamente parece que nadie sabe contar más de 8. Entonces, ¿cómo lo gestionáis eso? Bueno, vamos a ver, nosotros sí que hacemos primarias en las listas, no solo para la persona que es cabeza de lista, sino para toda la lista, pero con una serie de restricciones, en el sentido de alguna manera, por ejemplo, en Valencia, en los 10 primeros tienen que haber 4 del Bloc, tienen que haber 2 de Iniciativa, tiene que haber un verde, y el resto tienen que ser gente de gent de Compromís, de alguna manera. Entonces, en el momento en que se hace toda la votación, en definitiva se mueven en función de este tema, ¿eh? Entonces, desde luego no se aplica la carencia de 2 años y tal, eso no lo hemos aplicado en absoluto, ¿eh? Me parece importante porque de alguna manera el periodo de entrada y que se haga cargo, etcétera, creo que no es muy beneficioso para el funcionamiento. Yo al menos es mi opinión y realmente no lo hemos aplicado nunca. Creo que en el tema que estaba comentando antes, yo también quería hablar un poquito, el tema de los independientes, a mí me parece que es importante que veamos un poquito cómo oscilan los independientes. Al menos en Valencia los independientes tuvieron un auge muy grande en un momento de ebullición social que fue en el entorno 14 de los años 14-15, ¿eh? Después hay un tema en el cual la cosa baja de intensidad y entonces de alguna manera es el partido el que mantiene un poquito la estructura. Y en ese sentido a mí me parece importante que reconozcamos, yo no estoy en ningún partido, pero me parece importante reconocer el papel de los partidos para mantener, sobre todo en épocas de baja, para mantener la estructura, para mantener el planteamiento militante, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que llegar a un equilibrio de este tipo. En el mundo independiente, como me lo conozco un poco, también hay muchas personas que de alguna manera se afilian, se apuntan o como le quieras llamar, pero que al mismo tiempo pues están en un proceso familiar que no les permite mucho tiempo de trabajo o están en una situación que no es la del clásico afiliado, al menos en el sentido clásico de un partido, ¿eh? Entonces, creo que esos temas hay que tenerlos en cuenta, al mismo tiempo que yo reconozco que es un problema que no tenemos resuelto, ¿eh? O sea, en este momento estamos discutiendo esto, qué tipo de federación queremos, creo que estamos de acuerdo, todo es un modelo de federación, nosotros queremos participar mediante asambleas, mediante un proceso organizativo en el que en definitiva la persona que salga elegida como representante en lo que sea, lo sea de todo Compromís, dejando a que los partidos tengan su función, su peso, etcétera, habilitando una mesa de partidos que se arreglen, ¿eh? Pero que el organismo, digamos, ejecutor y decisorio de Compromís sea la Asamblea y sea la ejecutiva correspondiente. Creo que ese tema a mí sí que me parece importante, ¿eh? O sea, y que de alguna manera nosotros sí que lo hemos resuelto hasta ahora aplicando, como he dicho antes, las cuotas por un lado y en el caso de Valencia, que hay muchos independientes, bajando el nivel de cuotas para que los independientes tengan más peso. Pero eso lo tenemos que resolver definitivamente, ¿eh? Nosotros sí que tenemos un reglamento de 8 años.
Y la verdad es que nadie se ha planteado nunca cambiarlo, pero la verdad es que, y esto es una opinión muy personal, creo que es una trituradora de compañeros y compañeras en un momento en que todos somos necesarios. Y creo sinceramente que nos equivocamos cuando, porque era una moda que en política a veces nos hemos tirado un poquito hacia las modas políticas. Lo hicimos, creo, con orgullo y con ganas de que funcionara, pero después de tantos años, pues yo lo que he visto es que no somos tantos para tener que prescindir de tanta gente. Y sí, lo hemos hecho, y a veces esto yo creo que va en contra de, no de lo que nosotros, es decir, las personas son necesarias, no por el hecho de que las cambies cada X tiempo será mucho mejor tu proyecto. Yo creo que las personas que aportan tienen que estar y las que no aportan no tienen que estar, pero creo que es una equivocación que tiene la parte positiva. La parte positiva es que nadie puede estar para siempre en un cargo, pero como nuestra organización es asamblearia, yo entiendo que se podría prescindir de esta norma que seguimos teniendo vigente y sí aplicamos. Y a mí me parece que no ayuda demasiado en lo que es el progreso de la propia organización. Pero ya digo, esto es una opinión personal porque la realidad es que sí que la aplicamos y que sí tenemos este reglamento. Muchas gracias. Yo quiero hacer una preguntita, si me dejáis. Hablando un poco de esta cosa interna de los partidos y los independientes. ¿Cuáles pensáis que son las claves para que exista esta unidad, que sea estable, permanente? ¿Cómo os cuidáis y podéis desarrollar un poco más? Joan ha dicho antes que lo has nombrado como que sois poliédricos desde fuera, ¿no? Sin exagerar mucho ninguno de los rasgos, ¿no? Como cada uno aporta una perspectiva y eso se une, ¿no? En torno al proyecto. Si podéis explicarnos un poco, desarrollar un poquito más qué medidas o qué en el reglamento, en la forma de relación, ahondar un poquito más en eso entre los partidos y los independientes agrupados o no agrupados. Bueno, vamos a ver. Desde luego, para mí me parece muy importante que en Compromís y en cualquier estructura de ese tipo parecida, el MES, etcétera, todo el mundo pueda ocupar un sitio, que lo que destaca, o sea, vamos a ver, si yo me considero, por ejemplo, socialista, que pueda expresar, por ejemplo, esa condición de una forma clara, de la misma manera que otra persona puede expresar su condición nacional de una forma clara. A eso, o el tema verde, de defensa de temas medioambientales, eso es lo que he intentado expresar antes como poliédrico. Poliédrico tiene muchos factores, ¿eh? Uno de ellos, por ejemplo, en Valencia ahora se está discutiendo bastante, uno de ellos es el hecho de que todas las personas con representación que más salen en la tele, etcétera, etcétera, no pertenezcan al mismo sector, porque entonces lo que se ve solamente es una imagen, aunque se intente por parte de estas personas darle un contenido más amplio. Creo que una de las consecuencias que hay que hacer es equilibrar al máximo, a veces es posible y a veces es menos posible, ¿eh? Pero equilibrar al máximo entre las personas con máxima representación y visibilidad, el que sean todos, perdonad, ahora sí, que sean todos un poquito de palos diferentes. Creo que ese elemento es un elemento importante
que puede generar tensiones y que de alguna manera ahora está generando alguna tensión en Valencia, en Compromís, entre el partido mayoritario y el segundo partido, ¿eh? O sea, no quiero engañaros. Ese elemento me parece importante. En las relaciones entre los independientes y los partidos me parece menos importante este tema. Lo que me parece más importante es que las personas independientes no afiliadas que quieran participar tengan canales de participación, ¿eh? Yo insisto en la idea, no todas las personas independientes normalmente quieren entrar en unas formas de participación activa, pero hay personas que sí que quieren, o hay personas que al cambiar su situación personal quieren decir, ahora me interesa participar más activamente en política, que tengan el camino para poder desarrollar esta actividad. A mí ese elemento me parece importante, desde la toma de decisiones a nivel máximo hasta el estar en una comisión sectorial, yo qué sé, de energías renovables o de cualquier otra cosa, ¿eh? O sea, problema que crea en el sector independiente, por definición es un sector no organizado, precisamente, y eso genera también problemas, porque en mi caso, por ejemplo, me pueden interesar las energías renovables, pero a otra persona le puede interesar muchísimo el turismo, y entonces la organización de eso no es fácil, ¿eh? Creo que es importante la asamblea al menos la local, o la asamblea a nivel autonómico, también como un elemento de participación, pero sobre todo el buscar vías para que todas las personas que quieran activamente participar y puedan, en un momento determinado, puedan trabajar en este tema. Muchas gracias. Antonina, ¿quieres contestar un poco a la pregunta? No, yo creo que ya la he contestado. Nos llevamos hablando un rato de esto, sí, pero sí. si tenéis algo. ¿Alguna palabra más por la sala? Si no, yo tiro aquí de la lista, ¿eh? Así que como queráis. Bueno, pues muchas gracias por estar. Gracias también a la Escuela Municipalista por organizar estas sesiones, porque creo que es súper importante dejar de mirarnos el ombligo y mirar más allá para aprender otras formas de gestionar y de transformar esta izquierda. Hablabais antes de que en democracia, que era muy complicado solucionar los problemas de los jóvenes. Yo creo que es complicado, primero, que vivimos en una sociedad capitalista y la oferta del mercado es muy complicado, el aumento de los precios de la vivienda, sobre todo, Antonina, en una zona como las islas sabrás que es imposible irse allí a trabajar, que los avances una vez que estás en gobierno son muy lentos, pero luego llega la derecha al gobierno y de un plumazo se lo carga todo. Acabamos de ver cómo se ha quitado el premio taurino nacional, pero ahora aquí en Aragón han creado uno, y en Valencia, que te vi, Joan, en TikTok, que te sigo, que querían cerrar unas calles para hacer un encierro taurino, que es como... que es muy lento en los avances dentro de un capitalismo tal y como lo estamos viendo. Es muy lento y bueno, pues destrozan las cosas de un plumazo. Hablaba esta mañana con Eva Cortés, que vive en Valencia, es una ilustradora aragonesa muy, muy famosa, y me decía ella esta mañana que, a ver si lo encuentro, porque, quienes más me han enseñado de aragonesismo y de cuidar la cultura de la propia tierra son los valencianos. O sea, yo no sé qué hacéis en Valencia, en el país valenciano, pero creo que todo lo que tenga que ver con movimientos sociales, enseguida va Zoo, enseguida va Día Sexto, enseguida se organizan conciertos, manifestaciones. O sea, es como que conseguís movilizar a la gente. Entonces, ¿cuál es el truco? Porque, ¿cómo cuides esa cultura? Que sí, que es cierto que vivimos en un mundo globalizado y es importante para entender el ascenso del neofascismo ver la Europa, y no solo Europa sino América, que es imprescindible. Y bueno, lo de que decías de los medios de comunicación, Antonina, no sé quién dijo que era mejor ser el mejor cliente
que comprarte un medio de comunicación. De hecho, Jorge Puello, hace poco, el diputado que tenemos de Aragón, por Sumar, hizo una recapitulación también y bueno, este año se han tirado a la basura 113 millones de euros porque pues bueno, pues al gobierno de PP y Vox les ha parecido muy bien tirar 113 millones de euros. Y la última pregunta que va dirigida a los dos y me gustaría saber, para cortar ya, es muchas veces cuando se juntan muchas personas hay liderazgos, hay personas que salen como de líderes no elegidos, no electos, y hay veces que salen electos y no escuchan las decisiones de las asambleas. Aquí en Zaragoza ha pasado que ha habido decisiones, como por ejemplo fue en 2019 ir juntos otra vez Podemos con Zaragoza en Común y Podemos, la militancia dijo que sí y los que estaban gobernando dijeron que no hicieron caso. Entonces, ¿cómo lo gestionáis en estos casos cuando salen ese tipo de, lo voy a llamar así, manzanas podridas, que no escuchan y no obedecen a la asamblea? Porque al final, pues, ese fervor patriótico, ¿no? Hay que olvidarse del ego y anteponer a la persona al partido. Gracias. Bueno, es que nosotros funcionamos asambleariamente y no se me ocurre la posibilidad de que la ejecutiva o la permanente decida algo contrario a lo que decide la asamblea. Es que no se me ocurre. Llevamos años, hubo un tiempo, en el tiempo de los partidos de antaño, en que, pues sí, los dirigentes decían y todo el mundo obedecía, pero este mundo ya hace mucho tiempo que, al menos en nuestra casa, no funciona. Y digo nuestra casa, més per Mallorca, no hablo de los demás partidos. La asamblea tiene mucha fuerza y no siempre sale lo que los dirigentes traen a votación, no siempre sale. No se me ocurre cómo es posible esto. Pues debe pasar en partidos en los que el presidencialismo funciona a la perfección, no lo sé. Es verdad que yo antes he hablado, y es por el tema de la democracia y el capitalismo. Yo creo que sí, que efectivamente es el capitalismo voraz que ahora mismo nos está llevando a dudar de si la democracia, algunos dudan si la democracia es el mejor camino. Entiendo que no han pasado por otras cosas y lo dudan, pero es que yo creo que el capitalismo nos está llevando a la Edad Media del siglo XXI, en que unos son muy ricos y los demás trabajan de sol a sol para no poder tener ni un hogar. Eso es donde vamos. Yo creo que entre todos tenemos que llegar a conseguir esa herramienta que decía Joan, para cambiar esta dinámica. Pero vamos para allá, estamos yendo para allá. Hay que hacerlo. Los partidos no bastan. Cuando nosotros hemos cambiado los gobiernos, pues cuando la calle ha estado con nosotros. Es la única forma. Los partidos son herramientas. Nosotros tenemos que buscar maneras para llegar a la gente y para cambiar las políticas. Pero es la gente la que te da la fuerza. Lo hicimos en el 2019 con José Ramón Bauzá, sacando a 100.000 personas a la calle, porque era una de estas personas que iba a deconstruir todo nuestro entorno. Entonces, la gente salió fuera. Hace una semana, en Mallorca, salieron más de 40.000 personas
a las calles precisamente por el tema de la vivienda. Nosotros no es que no podamos ir a trabajar, es que estamos trabajando ahí y no podemos vivir ahí. Este es el problema. Tiene que haber fórmulas. Que no me digan que no hay fórmulas, que Europa queda muy lejos, que España todavía más, que no, que tiene que haber fórmulas. Y las encontraremos, es que tenemos que encontrarlas, porque es que ahora mismo no podemos tener más sanitarios, ni médicos, ni profesores, porque no pueden ir, por ejemplo, a Ibiza, porque no pueden ir, por ejemplo, a Menorca. Esto ya sé que esto no es un problema que hoy España se plantee, porque eso lo pasa allí. Pero para nosotros es muy importante y eso moverá cosas, moverá cosas. Es verdad que esto ya se va contagiando y está pasando, lo de la vivienda turística está pasando a muchas más partes de España, pero es verdad, nosotros representamos un porcentaje muy bajo de lo que es el electorado español y por eso todavía no nos tiene muy en cuenta. Pero encontraremos el sistema, encontraremos la manera y creo que es la Unión de la Izquierda Alternativa quien lo conseguirá. No sé si puedo introducir, bueno, es igual, luego si hay más preguntas. Sí, a ver, yo cuando planteas el problema de los jóvenes, desde luego yo creo que hay una cosa que está muy clara. El primero, el de la vivienda, pero hay otro factor que para mí está muy claro. Se ha roto el ascensor social que suponía concretamente el adquirir un nivel de enseñanza determinado. Yo creo que en estos momentos tenemos a muchísimos titulados superiores, o sea que no, en una situación prácticamente de pobreza totalmente. Entonces, eso está generando pues una sensación de que la gente joven va a vivir peor que sus padres. Y esa sensación yo creo que genera una situación muy grave, a mi modo de ver. Si a eso le juntas todos los cambios importantísimos en comunicación, toda la entrada de las redes y la posibilidad de intercomunicarse entre ellos, yo creo que eso es un elemento también, digamos, de generación, de desazón, de no estar de acuerdo con la actual situación y en muchos casos de ir hacia posiciones de extrema derecha, sin dudarlo. También se puede trabajar en otras direcciones, pero lo hemos de trabajar. A mí me parece importante. Me ha hecho gracia cuando has comentado lo de que en el País Valencià organizamos cosas. Hombre, me vas a perdonar que te diga una cosa. Para mí uno de los grandes símbolos de personas vinculadas a su territorio es una persona que se llama La Bordeta y no es valenciano, que quede claro. Y me parece importante, yo que me gustan sus canciones y su manera de ser, me parece importante repensarla para pegarse al territorio, para pegarse a todos los pueblos y a todas las ciudades que de alguna manera él estimaba desde su aragonesismo, desde sus planteamientos. Yo creo que eso hay que trabajarlo mucho. Nosotros hemos intentado trabajarlo con canciones, con grupos, con poesía, etcétera. Pero creo que es muy importante trabajarlo también. Y es cierto que aquí tenéis mucha España vaciada, no sé cómo se dice en Aragón, pero creo que nos entendemos todos. Y creo que hay que trabajar estos temas desde un concepto del propio territorio. Y yo que defiendo el trabajo contra la globalización, pero partiendo del pueblo, partiendo de las realidades concretas de cada uno de ellos. Y con el tema de los líderes, sí, la democracia no está nunca consolidada, tampoco en determinados planteamientos de izquierda, y hay que luchar siempre por ella. Yo creo que ese tema está muy claro. Si los líderes no hacen caso de sus asambleas, pues en fin, su comportamiento no es democrático. Yo creo que hay que decirlo con claridad. Entonces, habrá que hacer algo con ellos. Yo creo que está claro. La Asamblea es un organismo decisorio, son los organismos de participación han de ser decisorios y si no son decisorios, algo está fallando. Y a mí me parece importante que en ese tema hemos de ser muy contundentes. ¿Querías introducir alguna cosa más que te has quedado jugando? Yo os quiero preguntar ahora una cosa sobre, ya que tenéis ambos experiencia de gobierno y bueno y estáis ya muy instalados como disputando
políticamente esos espacios, que lo habéis nombrado un poco ambos, y ahora con el problema que has planteado de la vivienda, las limitaciones que uno se encuentra cuando llega efectivamente a un ayuntamiento, de la intervención que hay y todos los topes que hay para que no puedas transformar determinadas cosas, a veces por lo que ha comentado Joan, ¿no?, de que las competencias ni siquiera están en el ayuntamiento. Entonces, ¿eso os ha generado tensiones internas? ¿Cómo resolver o cómo enfrentarse o qué hacer con esos límites que hay, con la gente también de cara afuera? ¿Cómo habéis resuelto o qué problemas os ha planteado? ¿Cómo habéis podido resolver? Bueno, hoy precisamente estábamos hablando de ello este mediodía. Pues claro, nos encontramos, es decir, yo que estuve durante muchos años trabajando en el Parlamento, luego durante 4 años estuve en la otra parte, en el Gobierno. Y lo que te das cuenta primero es que tú, cuando te presentas a las elecciones, dices voy a hacer tal cosa y tal cosa. Lo que no explicas a tus electores es que esa tal cosa no se hace de hoy para mañana. Porque te encuentras que el ritmo de la gente es uno y el ritmo de la administración es otro. Adaptar los dos ritmos es muy complicado y te encuentras que estás trabajando y nosotros teníamos muy claro que si queríamos lograr algo a final de legislatura, 4 años, teníamos que preverlo en los primeros 6 meses de gobierno, y eso es complicadísimo, entre otras cosas porque cuando tú, y sobre todo porque si entra el PP, que siempre es el PP, pues le dice a uno haz esto y haz lo otro, pero cuando gobierna una coalición de partidos, que es lo que nosotros hemos vivido en toda nuestra historia de democracia, pues primero estás hablando de ver cuáles son tus prioridades, programa, luego cargos, luego no sé qué. Por tanto, tú no sabes cuál consejería te tocará. Es decir, haber previsto en los primeros 6 meses qué harás en nuestro caso de turismo, cuando no teníamos ni idea de que nos tocaría turismo, por decir algo, o innovación, pues es complicado. Pero lo hicimos porque teníamos un trabajo previo en asamblea de programa. Pero la burocracia nos mata. Pero la burocracia la hemos puesto nosotros. ¿Por qué? Para salvaguardar el dinero de todos. Y tiene que estar. Y la padecemos, y cuando gobernamos pues no sabemos, creo, transmitir. Hoy lo decíamos cuando estábamos comiendo, es que tal vez lo que tendríamos que hacer es enseñar a los electores que las cosas no, cuando tú has dicho yo haré algo, pues no salen al día siguiente que tú has entrado. Creo que todos somos inteligentes y sabemos que esto no es así, pero a la izquierda nos cuesta mucho. Pero nos cuesta mucho por una cosa, creo yo, y es que cuando entramos nosotros, la izquierda alternativa, como decía Joan, y cambiamos y queremos cambiar las cosas, tenemos no solo el problema de la burocracia, que lo tenemos, sino que tenemos a todo el sector, el capitalismo, que sabe que nosotros cambiaremos las estructuras y nos hacen la vida imposible. Pero no solo nos hacen la vida imposible los empresarios del sector hotelero, también los funcionarios que están ahí, que hace muchísimo tiempo que estaban ahí, que te intentan hacer la zancadilla. No todos, no todos, porque gracias a Dios eso ha cambiado mucho, sobre todo en Mallorca, pero en un principio sí. Pero no solo los funcionarios, pero no solo la burocracia, pero también los hoteleros en nuestro caso, que son un poder fáctico, para decir algo. Los medios de comunicación, a quienes dan de comer pues
la industria de nuestra economía pues se nos estaba manifestando delante de la Consellería cuando nosotros estábamos rebajando el techo de plazas turísticas. No supimos transmitirlo correctamente, no lo sé, pero la verdad es que cuando estás gobernando te encuentras con muchos hándicaps con los que trabajar y a veces no llegan y nos causan muchos problemas con nuestros propios electores porque no les llega toda la información, porque hay mucho barullo en los medios de comunicación que no dejan que llegue serenamente el mensaje que tú estás haciendo. Y también porque las políticas que pretendes poner en marcha no son voy a quitar un carril bici, es voy a hacer el carril bici o voy a luchar contra el cambio climático. Por tanto, no son cosas fáciles, son alternativas, son aquellas con las que no piensan ni la derecha ni la izquierda pues más PSOE, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Vaya, que creo que nos encontramos con problemas estructurales, tanto en el mundo económico como en la manera que tenemos nosotros de encararlo. Básicamente. Sí, yo creo que hay una serie de cosas que están muy claras. Mirad, el tiempo de un mosquito creo que es de 2 días, el tiempo de vida. El de una persona, unos 80 años. El tiempo geológico es de muchísimos siglos. El tiempo en un ayuntamiento no es el tiempo de una persona, ¿eh? Es muchísimo más lento. Y es la primera cosa que creo que hay que decirle a todo el mundo, que el tiempo va a ser entre quiero hacer esto que lo tengo en el programa, vamos a hacer esto y hacerlo, pasa años. Y muchas veces se te acaba el periodo y todavía no lo has empezado, ¿eh? Yo creo que eso tiene que quedar claro en todos los planteamientos y hay que tener muy en cuenta este tema. El segundo elemento, efectivamente, yo comparto totalmente lo que decía, nosotros no hemos gobernado por mayoría absoluta y por tanto no hacemos lo que habíamos dicho nosotros, sino que tenemos que ponernos de acuerdo con los compañeros de coalición, de gobierno. Y entonces eso retarda muchísimo y dificulta algunas cosas en las que no se está de acuerdo, ¿eh? Yo, por ejemplo, la peatonalización de zonas de Valencia en la primera fase fue muy difícil porque el Partido Socialista tenía muchas dudas. Luego aprendió y en la segunda fase ya lo tenía clara, pero le costó lo suyo, ¿no? O sea, y ese tema yo creo que es otro tema. Un tercer factor que creo que quiero destacar. La derecha ha gobernado muchísimas veces dando prebendas de subvenciones a determinadas instituciones que luego ves que no tienen sentido y que cuando las quitas generas conflictos. Prebendas de determinados elementos a trabajadores de algunas empresas que tienes que plantear el que sean de justicia, por ejemplo, en la entrada de nuevos trabajadores que nos han generado conflictos, porque son vicios que tenía la derecha para evitarse problemas, Yo pongo 80, tú pones 10 y tú pones 10 y los de 10 y 10 se quedan contentos, Eso lo hemos sufrido bastante. El elemento burocrático, efectivamente, Yo quiero empezar porque creo que los funcionarios son gente, en general maja y tal, pero una de las frases que a mí más he oído, pero si siempre lo hemos hecho así, ahora tenemos que cambiarlo. Y dices, hombre, pero es que está llegando la informática y está llegando todas estas cosas y hay que mover y tal. Entonces, ese tema cuesta, me parece un elemento importante y hay un sector de funcionarios que son de derecha, algunos de ellos extrema, y hay que tener en cuenta que te pondrán todos los palos en las ruedas que puedas. La mayoría no, pero hay algún sector que sí. Y luego en el tema de la comunicación, cualquier cosa que se hace es un conflicto en la ciudad. No está nunca todo el mundo de acuerdo. Y entonces los medios de comunicación del otro sector, de la derecha, resaltan estos temas, O sea, de una manera descarada, y yo creo que hemos de tenerlo en cuenta. Cuando montas un carril bici, quitas plazas de aparcamiento. Cuando montas una zona peatonal, estás generando una zona de botellón.
etcétera, etcétera. Y así podríamos seguir continuamente. Yo creo que son elementos que hemos de tener en cuenta en los temas de comunicación, porque me parece importante. Además, los medios de comunicación han sido en su momento adecuadamente engrasados económicamente hablando por la derecha, y en estos momentos, pues evidentemente, si cambian los planteamientos, pues se vuelven un poquito más agresivos. Es hasta normal y comprensible por su parte, pero yo creo que causan efecto. Por lo tanto, hay que pensárselo, efectivamente, hay que entrar, pero las cosas no son muy complicadas, pero no son muy fáciles tampoco. Bueno, muchas gracias a los dos por la respuesta. La verdad que sí, iba un poco en la línea de la pregunta también, de que parece que hay veces que o yo percibo que hay veces que cuando se sacan políticas que es difícil que salgan, que son insuficientes, aunque son un avance, hay cierta tendencia a tener que venderlo como un triunfo maravilloso y no explicar que efectivamente es insuficiente, pero que es un avance y no pasa nada, ¿no? Que no se va a arreglar un problema que es muy grave o estructural de un día para otro porque llegue una formación al ayuntamiento. Os quiero preguntar también un poco cómo es la situación con organizaciones que pueda haber en vuestro territorio que no sean partidarias, que puedan ser de entorno pues anarquista o libertario, o que no están por la vía institucional, con movimientos sociales también. ¿Cómo es ese también con esto de los tiempos de la relación? O sea, hay con la relación y con las demandas, ¿no?, que os pueden hacer un poco de la crítica que pueda haber a una política determinada, una forma de hacer. ¿Cómo es la relación que establecéis? Si habéis conseguido tejer un poco en el territorio una red con ellas, con ellos, si no, os da igual, ¿no? O sea, ¿cómo os lleváis? Bueno, nosotros cuando se creó Més per Mallorca, una de las cosas que nos pasó es que algunas de los componentes de Més pues tenían mucha relación con diversos sectores, tercer sector, bienestar social, sindicatos. Nosotros, Més per Mallorca nos permitió entrar y colaborar con sectores en los que previamente pues no entrábamos, no teníamos tan fácil la entrada. Dicho esto, creo que la relación con las entidades divergen cuando estás en el gobierno que cuando estás en la oposición. En la oposición, cuando tienes un objetivo común y tú eres esa herramienta que articula las demandas directas para cambiar las cosas, pues nosotros establecimos muy buena relación, sobre todo estamos hablando del 2011, hasta el 2015, pues creo que fue el momento de esplendor de Més per Mallorca, precisamente por el trabajo que hicimos conjuntamente con distintas organizaciones, tanto a nivel sindical como a nivel ecologista, ¿vale? Creo que en ese momento la necesidad de tener un canal de expresión en política, nosotros fuimos el canal y supimos hacerlo. Lo que después vinieron 8 años de gobierno. Los 8 años de gobierno, pues claro, la situación es diferente porque, por lo que decíamos antes de alguna forma, es decir, tú has dicho que harías una cosa, pero tú ahora estás gobernando con otros partidos. Tu decisión no es tu programa solo. Tu programa puede haber sido cambiado y modificado por los acuerdos que has tenido luego. Entonces esto sí que afecta luego a las relaciones que puedes tener con ciertas organizaciones. Es así. El gobierno a veces afecta porque crea desafección, por decirlo de alguna forma. Es verdad que estamos trabajando con movimientos sociales y estamos directamente, actualmente, trabajando con ellos codo a codo.
De hecho, yo creo que lo que viene ahora, que es un gobierno del PP con votos sin descaro, yo creo que esto hará que estemos más unidos que nunca, porque necesitamos estar unidos más que nunca. Y una de las prioridades de la ejecutiva, en este caso de Més per Mallorca, precisamente es el trabajo codo con las organizaciones y hacer crecimiento y seguimiento desde ahí. Nosotros en nuestro caso también intentamos llegar a acuerdos, generalmente llegamos a acuerdos, pero no siempre llegamos a acuerdos. Yo quiero que quede claro, porque a veces hay determinadas posiciones que nos parecen que tienen un nivel de radicalidad que está muy alejado de cualquier posibilidad. Me refiero concretamente a una zona de actividades logísticas, por ejemplo, que hay al lado del puerto. Me refiero a la ampliación del puerto, que nosotros hemos planteado la no ampliación, pero no hemos llegado a plantear directamente que se elimine todo lo que se construyó en su momento, porque nos parece un poquito, entre otras cosas, si miramos su coste, nos parece un poquito fuerte, ¿no? O sea, tomamos una posición un poquito más moderada a ese nivel. Con respecto a determinados temas también de urbanismo, por ejemplo, determinados barrios que nos piden concretamente que determinados PAIs, ¿se llaman PAIs aquí también? No, planes de actuación integrada urbanística que nos piden que se elimine totalmente cuando jurídicamente pues tiene muchísimas complicaciones el poderlo hacer. Todo eso lo gestionamos, yo creo que lo estamos gestionando bien, de una manera intentando que nos entiendan las personas que están directamente motivadas o comprometidas con esta movilización, pero que también nos entienda, digamos, un poquito la mayoría de la población. Hay algún sector que sí que nos ha generado problemas, que son determinados grupos que nos aparecen en algún barrio con características medio sindicales, un poquito medio de comportamientos, un poco una mezcla de marxismo y fascismo, una cosa muy rara que nos ha aparecido en un par de barrios de Valencia. Ahí sí que las relaciones han sido difíciles, concretamente en un barrio próximo al mío, en Malilla, hemos tenido algún problema de esos por la ocupación de un local, concretamente en contra de la asociación de vecinos, etcétera, que nos ha generado algún problema, porque es difícil la relación con ellos. Sinceramente no sé de dónde viene esta gente, pero tienen comportamientos a veces que se van por un lado para la extrema izquierda, pero te giran en sentido contrario, que no sabes muy bien por dónde van. Creo que es el elemento más significativo con el cual nosotros no hemos podido entendernos. Todo el resto de movimientos que van a posiciones más radicales, por ejemplo, que las que mantiene formalmente Compromís, pues son relaciones que nosotros mantenemos, que no llegamos a defender, por ejemplo, oficialmente no llegamos a defender la supresión de toda la ampliación del puerto, pero sí que no queremos que se amplíe la situación actual, una situación un poquito, o que haya un elemento de medio ambiente que lo justifique, que es un poquito lo mismo. Es una posición un poquito que se intente comprender también por parte de todo el mundo. Y es complejo. Yo he de reconocer que nosotros no estamos siempre en la posición más radical de determinados elementos, sino que intentamos entenderla, pero al mismo tiempo intentamos que se entienda por la mayoría de la población, que es más complejo. Bueno, muchas gracias por la respuesta. La verdad que es un tema que es una posición incómoda a veces, ¿no? Sí. De estar ahí entre dos aguas. ¿Hay alguna otra pregunta en la sala que queráis hacer? Bueno, pues yo sí, por seguir un poco, porque de la parte organizativa ya habéis hablado mucho, no os quiero preguntar más de cómo os apañáis, porque ya habéis hablado mucho de eso. Lo que sí quería preguntaros es, porque bueno, son dificultades que yo percibo, ¿no?, que tenemos aquí en la ciudad, ¿no?, un poco con la situación que hay, en la que parece que, bueno, que ojalá caminemos hacia un objetivo común, todas las formaciones políticas y sociales, que sea centrada en unos mínimos para poder echar a la derecha de aquí. Pero os quería preguntar
¿Cómo veis la parte más de la desafección política que hay? Has hablado de insistencia, ¿no? Que me parece una palabra más que la esperanza, que te puede decepcionar y te llega la decepción a veces con pues, votar a la izquierda, y esto de la decepción, ¿no? Es como la insistencia, ¿no? A pesar de todo, hay que seguir dándole, que algún día llegaremos. ¿Cómo pensáis esto ya en general, ¿no? Un poco cómo combatir la desafección que hay. Está el tema, siempre sale el tema, ¿no?, recurrente de la juventud, por qué no se puede conectar con la juventud, cómo estáis en cada territorio, si estáis mejor que aquí, si en Mallorca lo lleváis con esto de la identidad de la isla, lo lleváis mejor, o en Valencia. ¿Tú o yo? Ahora me toca a mí. Bueno. Vamos a ver, yo creo que estamos en una fase de un ciclo. De alguna manera la política se mueve en parte por ciclos. Tuvimos un máximo en el 2015, donde la cosa yo creo que funcionó muy bien. Y yo recuerdo, siempre me acordaré, yo entonces estaba felizmente jubilado como profesor y me dijeron, oye, preséntate. En el 11 me dijeron, preséntate porque igual podemos sacar. Y en el 2015 jamás me hubiera creído pues que de alguna manera podíamos llegar a alcanzar la alcaldía. O sea, me parecía un poquito exagerado, ¿eh? ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que pasó, por un lado, que había un gran nivel de movilización social y, por otro lado, Compromís estaba preparado para, concretamente, poder plantearse hacer frente. ¿Qué es lo que hace falta en estos momentos, a mi modo de ver? A ver, creo que los ciclos políticos dependen de nosotros, pero no dependen solo de nosotros. Hay muchos otros factores. Por ejemplo, en estas últimas elecciones municipales, uno de los factores que yo creo que fueron muy negativos, al menos para Valencia, pero estoy seguro que para muchos más sitios, incluido algunos socialistas, fue que el señor Pedro Sánchez se eligió en el gran astro que dirigió las elecciones, y cuando un astro brilla mucho, pues los que tenemos menos luz no se nos ve. Está clarísimo, ¿eh? Y creo que me entendéis. Yo creo que estamos, en este momento, estamos en una fase de ciclo en el cual hay que volver a mover toda la rueda, pero al mismo tiempo hay que estar preparado para cuando haya, digamos, una oportunidad. Yo creo que es importante estas reuniones, precisamente, para irse preparando, para ir preparando la estructura, porque nadie en la calle votará a una estructura que no sea solvente, ¿eh? Y entiendo por solvente que esté organizada, que sea democrática, que tenga capacidad, o sea, una serie de elementos que son claves. Entonces, hombre, el refrán chino de sentarse en la puerta de tu casa para ver pasar el cadáver de tu enemigo no es así, ¿eh? Pero de alguna manera no se trata de sentarse en la puerta de tu casa, se trata de organizar tu casa para cuando venga la ocasión poder entrar con fuerza y poder controlar. Y yo creo que, ¿cuándo vendrá un cambio de ciclo? Y yo qué sé. Puede ser que sea muy rápido, ¿eh? Porque las cosas en este momento van muy rápidas, o sea, puede ser que no sea tan rápido, yo no lo sé, pero yo lo que creo que es nuestra obligación es estar preparados para, cuando venga este cambio, poder, digamos, decir, aquí estamos nosotros y somos capaces de cambiar el tema. Esa es mi impresión. Intentar decir, seguro que en las próximas elecciones eso nos lo vamos a comer. Pues ya veremos cómo van las cosas, ¿eh? O sea, ya veremos cómo está Europa, ya veremos cómo está toda la polarización mundial, que queramos o no, nos va a afectar de una manera determinante, ¿eh? Y ya veremos cómo afecta a los puestos de trabajo, a los jóvenes, etcétera. Todos estos temas tenemos que saber moverlos desde abajo de todo, ¿eh? Desde los pueblos, desde las ciudades, desde los barrios, y saber organizarlo. Estar preparados a la puerta de la casa, de Compromís, de MES, de vuestro, etcétera. Sí, bueno, es pues un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que la ilusión en política es complicada, pero un objetivo común es lo que más atrae a la gente. Claro, estamos en un momento complicado. Yo creo que tenemos una realidad concreta en Mallorca, por ejemplo, con el tema de la vivienda, de la salud,
de la falta de trabajadores porque no pueden pagar el ritmo de vida que tenemos allí. Esto ya sé que no podemos obligar a los jóvenes a reivindicarlo, pero es que son ellos que salen. Es que hace una semana salieron a la calle, eran jóvenes. Pues la revolución irá para acá. Yo creo que estamos en un cambio social en que los partidos tendremos que reorganizarnos, tendremos que readaptarnos, y porque no somos un ente que no evoluciona, sino que tenemos que evolucionar con la sociedad, independientemente de jóvenes o no tan jóvenes. Yo creo que nos tenemos que ir adaptando. Nuestra sociedad en Mallorca, por ejemplo, que es de lo que yo vengo a hablar, es una sociedad en que la gente de Mallorca, los mallorquines, ahora yo creo que debemos ser realmente un 30 o un 40% de la sociedad, porque el ritmo de crecimiento y la demografía pues nos ha superado. Ibiza, que era la isla pequeña, ya ha superado a Menorca. Menorca está ahí. Nosotros ahora tenemos unas 800 o 900.000 personas en Mallorca. Es un desastre. La política tiene que dar soluciones a esto. Pero no solo la política. Es decir, yo creo que en estos momentos la política es un actor necesario porque estamos organizados democráticamente. Pero creo que cuando está viniendo esta ultraderecha, este cambio tan drástico, creo que tendremos que poner mano de mucha imaginación para poder aplicar nuestras políticas y hacer los cambios oportunos. Pues no sé si te he llegado a contestar a lo que me pedías, porque creo que me he ido por las ramas, pero en fin, perdona. Javier, ¿tenemos tiempo o...? No, vale. Bueno. Nos ha dicho que no. Pues nada, cerramos ya la charla. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y con nosotras. Gracias por venir. Así que nada, espero que nos sigamos viendo.